¿Qué onda? ¿Cómo andas? Filmando. Filmando tu llegada. Increíble. Los otros no han llegado, ¿no? No, se supone que Manuel y Paquito estaban cerca. ¿No han llegado? Pues no los he visto, no sé si ya entraron. Déjale marco al Manuel. ¿Cómo va a venir ese cabrón? Mames que sí vino. Que no está, bueno, no. A la madre. En la torre. Sí, Manuel. Un jodido del pulmón y 3 por año. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Esperándolos. Pero o sea, no entraron. Le pancha, man. ¿Por qué no? Le pancha. Porque lo estamos esperando. Leti está adentro, así ya. Pero no sé, no sé si ¿estás grabando? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo? Un montón en el balcón, dijeron. No sé qué balcón. Mira, estos ya se sentaron ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. Todas las graduaciones, Aquí nos vamos a graduar. Aquí nos vamos a graduar. Tienen un montón. Resultado de una convención, Se va a ver todo, seguramente una convención ¿Cómo? social. Se va a ver todo. Una frase Pues sí, saludable. O sin sea, licencia. estamos muy lejos. Señores congresistas, buen día. El singular abrevia los augurios de buena ventura para este Congreso. El plural, señores congresistas, es el deseo ferviente para que el éxito nos acompañe en lo individual y a todos los que hoy nos reunimos asistiendo a la 16ª Conferencia Internacional sobre Superficies, Materiales y Vacío de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, por celebrarse durante estos días en la ciudad capital del estado, que los recibe con la característica amabilidad zacatecana y sincera fraternidad norteña. Una ciudad de cantera y venas de plata, de cielo profundo y de tierra amable. Para la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, es un orgullo y un placer recibirlos en nuestro añoso Teatro Calderón, el máximo recinto de la cultura en nuestro estado y enclavado en el centro histórico del corazón de nuestra ciudad capital, histórico y vetusto edificio que se convierte esta vez en su recinto oficial. Señores congresistas, esta es su casa, sean bienvenidos. Para dar inicio con nuestra ceremonia, permítanme presentar a ustedes a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de nuestra máxima casa de estudios. En representación del señor gobernador, licenciado David Manuel Ávila, se encuentra con nosotros el doctor Angus Rockett Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Le damos la bienvenida al doctor Cristo Manuel Rendón, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. Nos acompaña también el doctor Francinán Pacheco García, secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Le damos la bienvenida al Dr Angus Rockett, representante de la American Vacuum Society. Agradecemos la presencia de la Dra Leticia Perez Arrieta, secretaria de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. Nos acompaña también la doctora Dra Luis, vocal del Congreso de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, los encargados de darle realce y la importancia a este congreso, nuestros señores conferencistas y talleristas, quienes a lo largo de estos días impartirán sus conocimientos a nuestros conferencistas, a los docentes y alumnos de la unidad académica y física, a todos ustedes, estimados asistentes, y a quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales, agradecemos infinitamente su compañía. Desde sus inicios, la Conferencia Anual de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales ha sido un foro importante utilizado por la comunidad científica mexicana para la discusión de temas científicos y tecnológicos relacionados con la investigación en las áreas de ciencia de superficies y materiales. Pero escuchemos ahora mejor a la doctora Leticia Perez Arrieta, que nos dará las palabras de bienvenida. Buen día a todos, es un placer recibirlos aquí, Presidium, Dr. Jesús Rubén de Jesús Ibarra Reyes, el rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, Dr. Amorali Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Hans Irán Pacheco, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Dr. Cristo Manuel Rendón, presidente de nuestra sociedad mexicana de ciencia, tecnología y superficie de materiales, Dr. Angus Rockett, representante de la sociedad americana de Presentación, doctora Mildred Quintana Ruiz, secretaria de esta sociedad de superficies y materiales. Además, en esta ocasión es para mí pues, un placer también agradecer infinitamente el apoyo de directoras y directores que nos acompañan también de las diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas por su invaluable apoyo para llevar a cabo esta conferencia. También es un placer dar la bienvenida a esta hermosa ciudad de Zacatecas, que se viene a esta casa de estudios y al COSID, que albergarán este magnífico evento académico de relevancia nacional e internacional. Hace ya pues, varios años, 20 más o menos, que conozco y que he estado alrededor de esta comunidad científica que representa la Sociedad Mexicana de Superficies y Materiales, y además la participación en esta sociedad, bueno, pues llevó mi rumbo a llegar a esta Universidad Autónoma de Zacatecas. Durante este tiempo que he trabajado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, hace ya 13 años, me he dado cuenta que lo importante del área de investigación es contribuir, ¿verdad?, a la formación de talentos, las vocaciones en ciencias e ingenierías, que es también un objetivo de esta sociedad, y por lo tanto apoyar a estudiantes, a colegas, para llevar a cabo esta interacción de conocimiento entre sus integrantes. Por eso es que, bueno, agradezco el apoyo brindado para que estemos aquí reunidos celebrando este magnífico evento académico y científico, y no únicamente en Zacatecas, sino que representa pues, a todo nuestro país. Quiero aprovechar también a mencionar que esta será la cuarta ocasión en que se realiza esta conferencia en la ciudad de Zacatecas. 2 fueron congresos nacionales y este será el cuarto como conferencia internacional. También, bueno, agradezco infinitamente la disposición también del gobierno zacatecano a través de la Secretaría de Turismo, de las autoridades universitarias, del COSID y por supuesto al atractivo de nuestra ciudad. En esta ocasión tendremos la participación de diferentes instituciones educativas del país, centros de investigación públicos de
la República Mexicana. Además, contaremos con la presencia de 5 conferencistas de diferentes países con pláticas técnicas, contribuciones orales y pósters. Y también el apoyo de nuestros patrocinadores. Comentarles que tenemos dentro de esta conferencia diferentes simposios y también un simposio de divulgación en el cual este año nos estará apoyando el Museo de Ciencias, también a través del Grupo Juan. Finalmente, quiero reiterar a nombre de la Sociedad Mexicana Superficies y Materiales nuestro agradecimiento a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al director del Consejo de Zacatecano de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Turismo, al comité local que nos estuvieron apoyando, nos brindaron el apoyo y las facilidades para llevar a cabo este evento. Esperamos que los esfuerzos del comité organizador, patrocinadores, colegas, den como resultado una interesante reunión que brinde la oportunidad de interacciones más cercanas y nuevas entre los investigadores que participan de las diferentes instituciones. Sean todos a esta institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas, al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología y por supuesto a esta ciudad de Zacatecas, y que sea todo un éxito su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Éxito su participación en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le vamos a pedir al doctor Cristo Manuel Rendón, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, nos dirija un mensaje. 1981, and society was established with a different name but the same spirit. And now we are here celebrating our 43th annual conference and the 16th International Conference Super Materials Environment. It's a long way since then. In these 40 plus years, almost 10,000 different peoples and members have attended our conference, and the conference just covered a huge variety of topics like plasma, vacuum, semiconductors, nanostructures, biomaterials, simulation of materials, thin film, just to mention a few of them. And also, very important to the society, is our race symposium, with the aim to plant the seed for the future. And now, with the element of the English speakers, I will change to Spanish. Como les digo, cambié a español no porque inglés, no porque no fuera hablar bien, pero creo que me siento mucho más cómodo hablando a la comunidad científica de nuestro país en mi idioma nativo. Quiero agradecer a todos los personas aquí presentes, en especial por su hospitalidad, porque no nos hemos molestado una vez, esta es la segunda vez que lo molestamos y venimos la primera vez, Si podía hablar en español, la primera vez que vinimos hace 2 años, fue virtual, ¿Es internacional? ¿no? Nos prometió que nos iba a dar una callejoneada, un poquito de mezcal y no sé qué cosas, y venimos a hacer válida esa oferta, ¿no? Ya, términos un poquito más serios, el programa científico de esta edición es un completo y de gran calidad, como siempre así. Este año hemos decidido dar un énfasis espacial en la colaboración con importantes grupos de investigación de todo México, en particular América Latina. Tenemos contribución de instituciones como Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador y Brasil, cuando solo mencionar algunos. Las presentaciones plenarias en su conjunto, con el gran trabajo académico realizado no solamente por los organizadores de los eventos, sino también por los participantes. Son de gran calidad científica y esperemos que esta reunión aquí en Zacatecas sea muy provechosa para todos los asistentes y que sean muchas de futuras colaboraciones muy exitosas. Para comenzar, tenemos la representación de nuestra sociedad hermana, la American Mapping Society, y
Y el Dr Angus Rockett va a hablar de un tema tan importante para la actualidad como lo son los sistemas fotovoltaicos. Después tenemos también congresos bastante interesantes como lo es la plasmónica y la detección de CERS, tribología, investigaciones tan recientes como la detección de fotones por espectroscopía e imagenología, en microscopios electrónicos, espectroscopía fotovoltaica de superficies, la integración de temas de electroquímica y materiales para el tratamiento de agua, la solución de problemas ambientales, la regulación de interacciones supramoleculares entre materiales y biomoléculas por técnicas espectroscópicas, y puedo seguir y seguir mencionando un montón de tópicos tan interesantes que se van a realizar en este evento. En particular, quiero tomar un breve momento para anunciarles que tenemos un simposio en honor del Dr. Alberto Herrera, el cual es un miembro muy destacado de nuestra sociedad, es también fellow de la ABS y vamos a honrarlo como se merece, ¿no? Están todos invitados al día miércoles a hacer su simposio. Ya para cerrar, para no aburrirlos mucho y que pasen a hacer ciencia, como es lo que nosotros hacemos énfasis, esperemos que disfruten todos mucho, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque algunos jóvenes investigadores y no tan jóvenes estamos esperanzados de que aprovechen esta oportunidad y tomen en cuenta el gran esfuerzo que se hizo por parte de los organizadores y también por parte de ustedes. Hay que recordar que esta comunidad es una comunidad pequeña, estamos en los 40, pero creo que los 40 son nuevos 20, si uno le pone ganas. Espero no haber hecho alusión a algunos, pero bueno, es un gran esfuerzo. Y los jóvenes, tomando un poco lo que dice la doctora Leticia, yo participé como estudiante el milenio pasado, ¿no? para ubicarlos, más de 20 años trabajando aquí en la sociedad, y hoy tengo un gran honor, yo creo que por alguna equivocación del destino, pero bueno, estar frente a esta sociedad, ¿no? Lo único que quiero agradecer al final es a la colaboración de las instituciones, la Universidad de Zacatecas, el COSIP, nuestros sponsors, el comité local. A todos quiero agradecer de antemano porque sé que esta va a ser una de las conferencias más exitosas que hemos tenido, ¿no? Que vamos a tener. Si no esperamos, pues les agradezco mucho y disfruten el Congreso. Va a haber ciencia, pero también cultural. Les dejamos un espacio libre para que conozcan esta bellísima ciudad de Zacatecas y no digan que nada más los trajimos todo el día trabajando, ¿no? También disfruten, la vida es ciencia, pero también es disfrutar, ¿no? Viva Zacatecas. Les agradezco mucho y eso sería todo. Nos vemos ahí en el pasillo y disfruten el evento que es hecho para ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Interactions. There's great support here, and we're really pleased to have any of you come to our meetings, and we come whenever we can to your meetings. But the interaction is strong. It has been strong for many years, and we look forward to further interactions. I hope to see all the students and your posters and get around and hear the talks this week. So I'm looking forward very much to everything that you've done recently. I don't have a lot else to say except on behalf of the American Banking Society, thank you for interacting with us, and we really appreciate it. Buenos días a todas y a todos los presentes. Bienvenidos a Zacatecas. Me da mucho gusto saludar a los miembros del presidium, Dr. Cristo, Manuel, Rendón, Presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. Muchas gracias por traer esta conferencia a Zacatecas en este año 2023. Y en efecto, aunque el 21 estuvimos por acá, el tema de mezclar por Zoom no funciona muy bien. Y bueno, la ciencia, como en la vida, hay que ir comprobando hipótesis. Y en el 21 fue un buen planteamiento, pero en el 23 hay que comprobar. La conecta la computadora con un cable. ¿El Zoom? No, ¿qué preguntas? Que si se puede hacer Zoom. Zoom. Yo te entendí Zoom de la aplicación.
No, Saludo también con mucho gusto a la doctora Moravi Gamboa Rosales, directora Ah, mira esa lucita roja dice que está grabando. Tecnología de nuestro estado. Moravi, como siempre, muchas gracias por acompañarnos a la universidad en esos procesos de desarrollo académico. Al doctor Hansen Pacheco García, secretario académico de nuestra institución, gracias también, Hans, por estar con nosotros. Doy también la bienvenida al Dr Angus Rockett, representante de la American Passport Society. Muchas gracias por acompañarnos también. También saludo con muchísimo gusto, muchísimo afecto y un especial agradecimiento a la Dra Leticia Perez Arrieta, secretaria de la sociedad. Leti, mi reconocimiento muy sincero por el gran esfuerzo que has hecho. Se aferró hace 2 años, se aferró este año y bueno, es una compañera a la que tengo mucho cariño, mucho reconocimiento por su trayectoria académica y también, por supuesto, como hoy secretaria de esta sociedad tan importante y por supuesto que coordinó de manera muy acertada al comité organizador local. De verdad, te reconozco de manera institucional y de manera personal y les pido un aplauso para Leti por el gran esfuerzo. También saludo con muchísimo gusto a la doctora Quintana Ruiz, vocal de Congreso de la sociedad. Bienvenida a Zacatecas, su casa. Aquí vamos a enseñarle muchas cosas para que los próximos congresos, que ojalá sean en Zacatecas, otra vez, para seguir experimentando, sirvan de mucho a esta sociedad que es muy importante y que efectivamente comparto lo que dice Cristo. La ciencia tiene que estar acompañada de disfrutar, de apreciar la cultura máxima en un estado como el nuestro, donde uno levanta una piedra y sale un pintor o un músico. También saludo con muchísimo gusto a la doctora Argelia López Luna, directora de la Academia de Ciencias Químicas, que nos acompaña. Argelia, gracias por acompañarnos. Está también el doctor Hugo Totucitle Huitle, director de la Academia de Física. Gracias, Hugo. Está el doctor Fernando Leveres, director de Ciencias Nucleares. También gracias. Y también al doctor José Antonio Rodríguez, su coordinador de proyectos federales de la universidad. Gracias, doña. Anoche, en lugar de estar viendo Netflix, algo así, me estaba dando la cara, porque no se me olvidaba venir al Congreso. Como siempre, estamos sin saber de los temas, pero ya como no ellos decimos, de verdad, la conferencia magistral, la palabra de ellos. Bueno, bienvenidos. Me da muchísimo gusto ver a estudiantes. Eso, yo creo que para quienes nos dedicamos a la labor de la enseñanza, a quienes tenemos un encargo de responsabilidad de una universidad, a quienes coordinan una sociedad académica, esto es sumamente gratificante. Ver a las nuevas generaciones de académicos, de investigadores, de científicos, participar en una conferencia, venir a la inauguración, además, un congreso regularmente va a la conferencia, cuando les toca exponer y esas cosas, pero ir a la inauguración, eso sí es, o porque les van a dar un punto extra en algo, o porque sí están comprometidos con la ciencia y con la sociedad. ¿Estás comprometido? Lo que sí ¿Estás estoy comprometido seguro con de la sociedad? Sí, yo creo que sí estoy comprometido con la sociedad. Es una sociedad que sí muestra de manera inmediata unión, y eso es fundamental, y eso por supuesto se lo debemos a compañeros como Cristo, que ha hecho un gran esfuerzo al frente de esta sociedad mexicana de ciencia y tecnología de superficies y materiales, y que por supuesto ahí están las nuevas generaciones que vienen empujando, los nuevos 20, como bien lo dicen, están empujando y que estoy convencido nuestro país necesita. Es fundamental entender la función social que tiene la universidad en nuestro país y que por supuesto con estos hermanamientos necesarios, naturales que se dan con las organizaciones académicas nacionales e internacionales, pues nos permite llegar de mejor manera a este objetivo que nos planteamos.
Al final, una universidad que no trabaja con una sociedad es simplemente un conjunto de butacas y salones, y maestros que van, cumplen, cobran y gastan. Es decir, la universidad no puede ser bajo ninguna circunstancia simplemente un espacio de formación académica. En realidad, la universidad pública debe ser un mecanismo de transformación social, debe ser un mecanismo de la búsqueda incesante de un mundo más democrático, más justo y más equitativo. Y hoy lo que nos reúne, esta conferencia, este Congreso internacional, es precisamente una oportunidad primordial, fundamental, de generar un espacio para la discusión de temas apremiantes para nuestra época. Es un espacio donde no solamente se trata de enseñar, se trata también de aprender. Y vaya, la función que se tiene en este tipo de actividades es de vital importancia. Por eso es cierto, sí les invitamos a que esta conferencia sea histórica, que sea de las mejores de la sociedad tenida, pero además también que la acompañemos con esta otra parte primordial que no se nos puede olvidar. La pandemia trajo consigo catástrofe, muerte, desolación, tristeza, cosas muy graves. No podemos simplemente pensar que ya pasó y que fue un pequeño bache en la historia de la humanidad. En realidad necesitamos entender, aprender de ella y hoy comprender que el proceso más importante para el desarrollo de la humanidad es el proceso de socialización. Ahí está donde se enseña, ahí está donde se aprende, ahí está donde se discute y ahí está donde se busca a una mejor sociedad, transitar hacia una mejor sociedad. A mí me da mucho gusto que la universidad sea sede de este evento de carácter mundial, de carácter internacional. Me da mucho gusto que el Teatro Calderón, este recinto epicentro de la cultura de nuestro estado, sea sede de este evento. Y también me da mucho gusto ver a tantos jóvenes impetuosos por la callejoneada y por los cursos y las conferencias. Nos vemos en la callejoneada, nos vemos en las conferencias, que tengan una estancia en Zacatecas placentera, que tengan una estancia productiva, que tengan una estancia que les permita después ir y presumir que conocen a la UAS, que conocen este bello estado, esta bella ciudad. Figueres, ahí está en su obra magna, Coronel, bueno, los grandes maestros del arte zacatecano y por supuesto también de la UAS. Muchas gracias, bienvenidos. No olviden que somos UAS, somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural. Bienvenidos. Les pido por favor a todos que nos pongamos de pie un segundo, un poquito más de segundo, para, siendo las 10:15 desde el lunes 25 de septiembre del año 2023, declarar formalmente inaugurada la 16 conferencia de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. Convencidos de que el resultado será el que todos esperamos, crear un espacio de discusión para la transformación de nuestra época, a la que no nos podemos acostumbrar, que es que van a estar en Zacatecas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales
Esperamos que los esfuerzos del comité organizador, patrocinadores y compañeros den como resultado una interesante reunión amistosa que brinde la oportunidad de interacciones más cercanas y nuevas entre los investigadores de las diversas instituciones que participan. Con esto concluimos nuestra ceremonia inaugural. Agradecemos a nuestras autoridades que nos acompañaron esta mañana en el presidium y les vamos a solicitar si son tan amables de pasar al área de butacas para hacer la toma oficial de la fotografía del recuerdo, y a todos ustedes les voy a pedir por favor que se pongan de pie para tomar la fotografía. Con esto nos damos por concluida nuestra ceremonia inaugural. Vamos a dar un breve receso para... ¿Qué le pareció la bienvenida? Bastante bien, el rector, no sé qué le pasa, el rector como que confundía palabras, dijo 16, no, ¿qué dijo? 16 Congreso, o sea, en vez de decir como sexto. Perdón, no un pan en el... ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo no? Oye, pero ¿dónde están los Muévete. Sí. De hecho sí, es de material. y de vacío? Gracias por todo, pero tampoco. Entonces no hay nada que podamos. Sí, se sobreseparó la revista. No hay nada que podamos. No sé qué canción Pues mira, güey, desde que recepción tiene computadoras. Hay un descanso de las 11 a las 11:15. De las 10 a las 11 ahí está la Opening Talk, Current Challenge for Next Generation. Pero ese ya fue, ¿no? Y los Desde que los de recepción, güey. Angus Rockett. Desafíos para las nuevas generaciones de fotovoltaicas. A las 11, ahorita. Son las 10:30. Perdón, 10:30. A Angus Rockett. Ah, cabrón. No puede ser muy difícil de ver, güey. ¿A quién? ¿Qué onda, mijos? ¿Saben de qué es la conferencia de ahorita? Sí, güey. Te mandaron un link. Sí, güey. So we're going to start with the inauguration talk by Professor Angus Rockett. I'm going to read a few details of Professor Rockett. He's a professor and head of the Department of Metallurgy and Material Engineering in Colorado School of Mines, and is emeritus professor in the Department of Material Science and Engineering of the University of Illinois. He was president in 2011 and fellow of the American Baking Society. He was the general chair of the IEEE Photovoltaic Specialist Conference in 2016. He had many positions with both the PVSC and the ABS. Since 2021, he has been the editor-in-chief of the EAEE Journal of Photovoltaics. He received his BS in
physics from Brown University and PhD in metallurgy from the University of Illinois. His research involves defects in semiconductors, primarily focused on synthesis and characterization, and theory and modeling solar cell materials. He has applied a wide variety of materials, microanalysis methods, and studied semiconductors. His group has done density functional theory, continuum elasticity, lattice Monte Carlo, grid diffusion modeling of materials devices. He also worked as an reactive sputtering of nitrides and other materials. He is the author of one book, The Material Science of Semiconductors, 5 books, chapters, and more than 190 publications in national journals. Holds 3 sputterings or photovoltaic related patents, and he's given more than 155 plus 1 talks. Google Scholar currently gives you an age index of 58, more than 12,000 citations of his work. He teaches courses in electronic materials processing in addition to general material science course. He also presented short courses and tutorials in sputtering materials, microanalysis, solar cells, and solar cell materials for the variety of professional societies and organizations around the world. We have really a pleasure to have Dr. Angus Rockett today for inaugurating our conference on surface materials and markers. Thank you so much, Dr. Angus. Thank you very much. It's, again, as I said earlier, it's a real pleasure to be here. Always a pleasure to see another part of Mexico and come and visit your beautiful country. I hope that I have a chance to interact with you, to talk about your research, and I'll be happy to assist you in any way I can. So please feel free to ask. There are a lot of things that I could talk about. I've been doing research on solar cells for 35 years, which is getting to feel like a long time. When I started work on solar cells, people thought I was crazy because they said it will never amount to anything. I think things have changed a little bit. So instead of talking about my work that I've been doing for many years on a subject that is maybe not going to be the winning technology in solar, but maybe, I'm going to talk in general about the challenges, where I think we are going and how we can take the next step in solar. Before I get that far, I want to say thank you again to the organizers for inviting me to the conference. And on a personal note, I spent a lot of time when I was a graduate student and a new professor working with the American Vacuum Society on local meetings and that sort of thing. I just want to encourage the students in the organization to get involved, do as much as you can for the society here, because your help makes it so much easier for the senior members of the society. I hope that they will encourage you to participate, and it's a great opportunity to gain leadership experience. It's been how I managed to get so involved in the American Vacuum Society, and I hope that you will get involved in the local society here because there's so many opportunities. So with that said, a little bit on where things stand in renewable energy and photovoltaics in particular. This is from a review article by Hagel and Kurtz, and they looked at global trends in energy production. So this is 2018, this is 2022, just last year. The top row of cells, of plots here, is the actual energy generation by technology. The second row is rated power capacity, so how much could you make under ideal conditions by each of these technologies. And then the bottom row is new capacity installed. So what you might notice is that there's a difference between the top row and the second row because in particular wind and solar are not 24/7, 365 generating technologies. Carbon-based technologies, especially coal and nuclear power, you try to run as much as you can. It's very difficult, time-consuming to shut down either a nuclear power plant or a coal plant, so you try to run them all the time. But even so, wind and solar are producing a significant amount of power worldwide these days.
And if we look at new installed capacity down here at the bottom, what you'll notice is that we have gone from 2018, where there was a bare majority of new capacity installed from wind and solar, to 2022, where almost all of the new power generating capacity worldwide is either wind or solar, and solar is now more than half of the new capacity installed. So this is a very important area of research to work in. We have the opportunity to further improve the technology, make it more applicable, and in particular, I think that there are many opportunities for solar here in Mexico. So here is a International Energy Agency forecast covering actual data up to 2022 and then forecast beyond, and what you see is that the world capacity for solar generation is forecast to exceed that of all the other primary technologies. So it's a growing industry. It's not a joke anymore the way it was when I started in this field. Mexico in particular is a great area. You've got so much of the country that has excellent solar resource for generating electricity. And in particular, this area would be a great area for solar. So lots of opportunities to provide energy for the country, and I think it's an exciting field here. So what is needed coming up in the future? There's a suggestion that we need 7,000 terawatt hours of new generating capacity by 2030. That's a lot. Just to meet new demand. That's not to mention the existing demand for electric power. At our current production rate, worldwide, we're currently making about 200 gigawatts of solar modules per year. And that's a rated capacity. So we talk about how many watts does my solar module make? That's under ideal conditions. So obviously, we don't actually make that much power even when we have full sun with the modules. There was a while when everybody in the solar industry got really excited because we made more than a gigawatt of solar modules in a given year, and everybody's like, wow, okay, so we're actually a real technology now. But today we're making 200 gigawatts, and that's not nearly enough. We need a lot of new manufacturing capability. So we need a massive increase in manufacturing. Again, an opportunity for Mexico. I think this would be a fantastic place to produce solar modules by a variety of technologies. We also need material supplies. We need components for the modules. And we need improved power grids, because it's one of the things that you find with both wind and solar is that you need to get the power from where you make it to where you need it. Fortunately, in Mexico, you have so much good generating area that most of northern Mexico could be supplied with solar power with very little need for long-distance transportation of electric power. But to supply Cancun, for example, it would be good to have a wire from this area down to Cancun to supply the power there. All of these technologies benefit tremendously from improved storage capacity. So it will be really great to be able to store large amounts of energy, and that mostly means battery technology these days. So what about raw materials? I was interested to hear that this area was founded based on silver mining, which is the same reason why I live in Golden, Colorado, and that place was also founded based on silver mining. So we have a lot in common. So opportunities for mining in the area. Silver is used a lot in silicon solar modules, the dominant world technology. One of the main ways of connecting wiring silicon solar modules together is with silver. It's a research problem. The community is trying to get away from using silver because it's expensive. But currently, a lot of the technology uses silver, and
And so there's an opportunity there. For cadmium telluride, the technology is very much limited by tellurium supply. Tellurium is about as common in the Earth's crust as gold is. Fortunately for the cadmium telluride solar community, it's not used for anything except solar modules particularly, but today, almost any tellurium that you're going to make would be interesting to the tellurium, cadmium telluride solar community. For my favorite technology, copper, indium, gallium diselenide, or CIGS solar cells, indium and gallium are limiting. There's a fair amount of indium around, but when someone can pay large amounts of money for small amounts of indium for a television set display for indium tin oxide in a television, it gets hard to compete when you're trying to make a solar module for a very, very low cost. The perovskite materials that I'll mention through the talk are a new technology that's coming out, and we need improved contact materials, and many of the contacts that are used in that technology are complicated organic molecules. So if you're an organic chemist, it's a good opportunity to figure out how to make the organic molecules less expensively. And one of the things that I found interesting, I was talking to the people at First Solar, which is one of the big solar manufacturers. I was saying, well, what's the biggest thing that you need? And they said, surprisingly, actually aluminum is limiting for them at the moment. They're also, it's a cadmium telluride company, they're also limited by tellurium. But most solar modules are mounted on aluminum racks, and that consumes a lot of aluminum. So we actually need more aluminum supply for the solar industry, and that cuts across all the technologies, including silicon. Storage, as I said, is really critical for both wind and solar. And this is being installed, this is only data for the US because Nagel and Kurtz couldn't find data for global storage capacity, but I think this illustrates the idea. In 2023, this first column on the slide lists the storage capacity, and most of the storage is in pumped hydro. So you have two reservoirs, and when you have extra energy, you pump water uphill and store it in a reservoir up on a mountaintop. And then when you need the energy, you let the water run down and use hydropower generation, which is quite a good way of storing energy if you happen to have two places where you can have a very large lake up and downhill from each other. There's been some interest in flywheels, spinning resource. I personally think it's very interesting, but the technology's not really there yet. The big installed capacity difference is in batteries. So we all know that battery-powered cars are being more and more exciting every day. People are working on that a lot. And so storage capacity for batteries in the next 12 months in the United States will roughly double. So maybe you're not interested in making solar modules here in Zacatecas, but maybe you'd like to make batteries here. It would be a great technology to get involved in. So lots of interesting things to work on. They benefit tremendously. And it's near its theoretical limit. So from a research perspective, it's kind of boring. There are a few interesting things to do in silicon, but it's not, there are limits to what you can do. Gallium arsenide and the 3-5 semiconductors are too expensive. You can make them in square centimeter areas, very nice solar cells in square centimeter areas, but that's only useful for space applications. The hybrid perovskites, you probably hear about it if you work in solar. They're very exciting. They're very tricky. I don't understand them. I was visiting a company recently, and they said, here's some data on a perovskite cell. Tell us why this thing is working badly. I was like, really? So, yeah, they're very exciting. They're very, very exciting. People don't really understand why they work or don't work.
Cadmium telluride is limited by tellurium, but one thing about cadmium telluride is it should be able to be 10% more efficient than it currently is in absolute numbers. So there's a lot of opportunity to improve cadmium telluride solar cells, and that would make the loss of the lack of tellurium less important, but it's still going to be an issue. Tellurium is still going to be limiting. Copernadium diselenide and all the organic materials are still possible. There's been some exciting progress in the last few years in organic solar cells, but it's still, they're both tricky technologies. There's been progress in copernadium diselenide too. So opportunities, excitement, but a long way to go in those two technologies. So efficiency, 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 it's all about tandem or multi-junction devices. And so that's what we're trying to do these days. I don't think there's a solar module manufacturer in the world that would not say, we're really worried about making a tandem junction solar module for Earth-based application. Our business model has to be based on a future tandem or better junction solar module, because that's the only way we're going to get a lot more efficient these days. So a few words about what limits efficiency in these things. This is the solar spectrum. This is typical sunlight at, roughly speaking, our northern latitude here. And this is drawn for silicon. So the silicon's energy gap falls at about this point in the plot. All of these photons here are absorbed by the silicon, but the electron that absorbs a photon up here in the high energy range loses its energy and comes down to the energy gap pretty quickly. So the maximum energy we can collect from an individual electron is at the energy gap. All right, so we lose about 31% of sunlight's energy because the energy gap is not ideal with silicon. We can't ever get quite the energy gap out of the thing, so we lose another 16% because the theoretical limit, for various obscure reasons, the theoretical limit to the open circuit voltage is less than the energy gap. We lose another 5% or so of that energy because the maximum power point is also not at the open circuit voltage. And then below the energy gap of silicon, it's transparent to all of these photons down here, so we don't get any energy out of those. So that's kind of the position we're at. This says the usable power is only 24%. We've gone beyond that since I made this slide. The current record is almost 27% or something like that. So they've gotten rid of a lot of these other losses. But we're still getting really close to the theoretical limit for silicon. All right? So we want to deal with that, and a multi-junction is the way we deal with that. So we slice this solar spectrum up into individual slices, and we stack solar cells on top of each other, such that we have a large energy gap material absorbing the blue photons, the short wavelength photons, making a lot of voltage but not much current. And then we capture the green photons. Again, we make some more voltage, not much current. In each of these slices, we're adding to the voltage. And yeah, each of them doesn't produce a lot of current, but we always want the maximum voltage and the minimum current, because the power that you lose in any kind of resistance in a circuit is equal to the current squared times the resistance. So we're always trying to minimize current. And the theoretical efficiency for a two-junction solar module is 50%. Theoretically, if you optimize everything, you could get to 50%, which is twice what we currently have. All right, so we need a top cell which will cover this blue photon part of the spectrum, and that's really the problem. We've got good solar cells that handle the bottom part of the system. Both copernadium diselenide and silicon work just great for that. We can think about how we connect these things together.
So the ideal way to put them together is just to stack the solar cells on top of each other. 2 wires coming in and then a whole bunch of solar cells connected in series with each other. For that, we need the processing to be compatible. So if I'm going to grow solar cell B on top of solar cell A, that process for growing solar cell B had better not destroy solar cell A in the process, and that's really the problem. So another way to do that is to make the 2 pieces separately and connect wires on both sides of the 2 pieces and then have a common wire between them, either a 3-wire contact or a 4-wire contact. And a lot of people have sort of thrown up their hands and said, yeah, well, this all stacked together 2-contact multi-junction would be a great idea, but it's too hard to do. This is in fact how the silicon perovskite tandems are done. So they've accomplished something there. But other people are looking at just saying, well, we'll make the 2 cells separately. If you're going to do that, no matter what you do, that top solar cell has to be transparent to long wavelength light. So the contacts have to be transparent on both sides of that device. And so it gets a little bit more complicated, but the assembly is much easier. So we need to think about how to make wide gap solar cells. They're hard to make. They're hard to make for a variety of reasons. One of them is that the wider the energy gap you make in a semiconductor, the more it has problems with defects. For a variety of basic physics reasons, which if you want to talk about the basic physics, let me know and we'll talk offline. Contacts are hard to make to wide gap materials. You can often make one type of contact but not the other. So you can either contact one side of the solar cell or the other, but it's usually hard to do both. Materials are limited. There are wide gap semiconductors out there, but many of them have not succeeded in making good solar cells. Perovskites are certainly the most promising. We're all really excited about perovskites in the solar community. Coperidium gallium disulfide has had some recent progress, which looks pretty exciting. Cadmium selenide, people are exploring for possible use with cadmium telluride. Cadmium selenide looks pretty difficult to do. And you can think about the 3.5s, they're still too expensive, so I'm not going to talk about that. Organics are interesting. There are 2 problems with organics. One is that they tend to degrade over time, so they're sensitive to problems of aging. And the biggest problem, in my opinion, with organic materials is that the materials that go into it are just too darn expensive. They're hard to make. And you think, oh, organics are going to be cheap. We know about polyethylene. That's really inexpensive. But it turns out that the very, very complicated polymers that you use in these things are very expensive to make. So challenge to the organic chemistry community, make them cheaper. One can think about other compounds. Things based on zinc or magnesium have not been pursued extensively. What about the 2D materials that everybody is so excited about these days? Well, that's a possibility. All the transition metal dichalcogenides are potentially very interesting. So we need to look further into other types of materials. So a bit about the hybrid perovskites. This is the perovskite unit cell. It has so-called A, B, and X elements in it. A and B are generally cations, and X is an anion. So we have usually X is a halide, could be an oxide. If you're dealing with sort of conventional perovskites, it would be oxygen. But in our case, these are halide ions. These sort of little blue circles here. The main sort of structure is the B atom, which is usually lead, tin, or something else. Something typically in the group 4, group 5 sort of columns or something. And then this central species here in the middle is
the reason why we call it hybrid, because often it started out being mostly organic molecules in there. So this is methylammonium, this is formamidinium, and we've often found that it's better to use cesium or some small atom that's a strong cation for that central species. So the ions are thought to diffuse in electric fields, which means that the thing is voltage dependent, it's history dependent. So if you shined light on it for a while and it's been producing voltage, its behavior may drift over time. Fortunately, it usually gets better, which is what we like. But the ions may diffuse in electric fields. That makes it harder to characterize. That causes hysteresis in current voltage curves and things like that. And it's also possible that when you terminate the growth of these things, you wind up with extra cations or anions on one side or the other. So there are a lot of complications. There are a lot of things that people working on perovskites debate about what's going on with these things. So it's an opportunity for you all to contribute. Especially the methylammonium lead iodide species were relatively unstable, and there were many of these things where you make a great solar cell, and by the time you could run it down the hall to a testing tool, it would be dead, which is obviously not good enough. And a lot of the time, we need solar modules to last 20 years out in the desert, in the heat, the sun, the cold, and whatever else, with humidity to deal with, and all that kind of stuff. It's a nightmare in terms of trying to get these things to last. So the perovskites have a long way to go in terms of achieving stable behavior. But at least for a short time, they're really amazing. We're super excited about them. There's a lot of these materials that also show phase transformations if you in an inconvenient temperature range. So you do have to think about what are the phase relationships with temperature and so forth and composition in the materials. Here are a couple of places that you could read if you want to sort of get an introduction to perovskite devices. This Martin Green review article is getting a little old now. It's from 2014, but I think it's a particularly nice sort of introduction to the early perovskites. We've made a lot of changes since then, but a lot of people are still working on methylammonium lead iodide, and that is covered in this article pretty well. And then this second one has a lot of information on characterization of the things. So if you're thinking about characterizing a perovskite solar cell, this second review article is really nice. It's 4 years old now, but it's still got a lot of really good information on concepts for the perovskites. So methylammonium lead iodide, also called MAPI for short, was the original material that everybody got excited about because it did really well. And it has an energy gap in a sort of 1.5, 1.4 to 1.6 eV kind of energy range, which is the maximum, that's the best energy gap you can have for a solar cell if you're making a single junction cell. So, wow, that's really exciting, and it's an amazing material. And then you can change the halides, so you can do methylammonium lead bromide, methylammonium lead chloride, and then people said, yeah, but methylammonium turns out to be a problem because it doesn't stay where you put it very well. So let's try a different organic molecule in the middle of the thing. They went to this formamidinium molecule, and the same thing, iodine, bromine, chlorine. You can see that as you change the halide, you change the energy gap. And one of the things that makes the perovskites exciting is that you can tune the energy gap in the material. So you can cover a wide range of conditions. So formamidinium, and then replacing the formamidinium or methylammonium with cesium
has also provided some interesting materials, and so there's cesium lead bromide, cesium lead iodide, and then you can replace the lead with tin. So a lot of materials in this perovskite region that you can think about, and they have these tunable energy gaps. So this is based on, I think this is formamidinium lead iodide, I think, formamidinium lead iodide, where they're replacing the lead with tin and they're replacing the formamidinium or methylammonium with cesium, and you get narrower gaps. So you can see that you can tune the energy gap of these materials, and you can make multi-component alloys that lets you hit the gap that you want. Well, this is important if you want to make a tandem junction solar cell. You have to have a bottom junction which has a narrow gap. You have to have a top junction that has a wide gap. So that's really nice that these things can be tuned so well. So lots of things that you can replace other stuff with. So perovskites, very interesting, rather unstable, still an interesting technology to work on. The only problem with doing research on perovskites is, yeah, so is everybody else in the solar community right now. So you could try something else. Cadmium selenide would be an interesting combination with cadmium telluride. You can actually alloy selenium with tellurium and cadmium selenide telluride, and you can lower the energy gap because of band gap bowing. You can lower the energy gap of cadmium telluride by adding a little selenium to it. But pure cadmium selenide actually would be a good wide gap junction material because its energy gap is somewhere around 1.7 electron volts. So, okay, that would be interesting. Let's try it. There are a lot of challenges with cadmium selenide. First of all, it's N-type. Cadmium telluride is P-type. And so you could start out by saying, well, let's just make a cadmium selenide, cadmium telluride diode. But it doesn't work very well if you do that. And so what you'd like to do is you'd like to have a simple cadmium selenide diode that works. Well, N-type is not a big problem. We make lots of diodes out of N-type semiconductors. The problem is we need something that's P-type to make a junction with it, and it has to be a wider gap P-type material, and cadmium selenide has an annoying set of band edge positions that make it hard to make a P-type junction with it. It has a valence band energy that's very deep, so far down from the vacuum level in the material, which makes it hard to contact under the best of conditions. And dang, cadmium selenide just isn't working very well so far anyway. Contacts to the anode are difficult and so forth. And cadmium selenide just has a lot of defects in it. It's not an ideal material. So cadmium selenide would be great to work on. I'll show you an example of Vic Dalal's work on cadmium selenide because he's had success on a scale of cadmium telluride anyway. There's a lot of work that could be done on cadmium selenide, just be warned that it's a hard material to work with. So Vic Dalal's approach, use amorphous silicon as a contact, similar to something called an HIT cell in silicon, where they use amorphous silicon as a contact. And Dalal has a long career working in amorphous silicon, so he thought that would be a good approach, which it is. So he makes the P-type contact with amorphous silicon alloyed with carbide. And this is a rough idea of what the energy band diagram might look like for the thing. This is the current voltage curve. He gets a pretty good voltage, not very much current out of the thing, and the fill factor is not very good. The device is transparent at long wavelengths, so that part meets the need. So we have both a transparent contact on this side and a transparent contact on the back side. It makes a pretty good voltage, not a great voltage, but a pretty good voltage. And so that's about the best that's been done in cadmium selenide so far. You're welcome to give it a try. It would be an interesting material to think about.
but it's not easy. Other 2,6 materials, this is the sort of energy gap versus lattice constant diagram, roughly speaking, for a bunch of the 2,6 compounds. And there's a lot of space. Structure is the fixes. One could imagine doing cadmium zinc selenide, for example, cadmium zinc telluride, tellurium is still limiting, and so forth. So there's a lot of space in this range of compounds that might be worth exploring. 3,5 materials, people have looked at group 3 nitrides. I mean, we can make green laser pointers. Wow, this green dot here is made with the group 3 nitrides, so why not do that? Well, it has the same problem as the 3,5 materials based on arsenic and phosphorus and so forth, that it requires very good material. It requires epitaxial growth. And it has, a lot of people have tried to do the group 3 nitrides for solar cells, and they've been surprisingly difficult to get it to work well. So you could work on that, but a lot of smart people have tried, and they haven't had a lot of success. This is some recent work by Suzanne Siebentritt's group in Luxembourg on copper indium gallium disulfide. The plain copper indium disulfide solar cells looked pretty promising for quite a while. People tried, but they couldn't get more than about 12% efficiency out of a copper indium disulfide solar cell. Suzanne's work has shown that if you add some gallium, she can get it to work. Now, Suzanne is probably the world's best at making copper indium gallium sulfoselenide compounds. So competing with Suzanne is difficult, but this was a very exciting result. A couple things about this. She made a solar cell that was 15% efficient, which is not really good enough for the wide gap cell, but it's very promising and well worth looking into more. And the main thing that I notice about this is a quantum efficiency curve. This is the band edge where you hit the energy gap of the solar cell. And that's a very sharp band edge. So she's getting really, really good carrier collection throughout the whole absorber layer, which is difficult to do in these compounds. So that's exciting. She's gotten the quantum efficiency up quite a bit on this side by going to zinc oxysulfide and adding an anti-reflection coating. So in my opinion, this is very exciting, and so if any of you are interested in copper indium diselenide-ish compounds, this particular work would be well worth looking at. Indium and gallium seems to be important to her success. Organic photovoltaics have also shown a very promising result recently. This is some work that appeared in Nature Materials in 2022 with over 19% efficiency in the solar cell. All right, so here's the quantum efficiency plot. Not quite as sharp a quantum efficiency edge as Suzanne Siebentritt's, but not bad. They get a very long exciton diffusion length, which is important in organic solar cells. Again, if you want to know why, talk to me offline, and I'll talk to you about that. They have these molecules sort of squished in among each other, and they have these two parts. They've got this polymer donor molecule and these molecular acceptors. So part of the cell is made from little molecules kind of scattered around. The other part is made from a polymer layer, and so that gives this sort of interpenetrating network. Well, you can probably see why these things are expensive, because making this L8-EO compound, if you can see it, it's got lots of little funny things on it. It's got fluorinated terminations, it's got nitrile groups and so forth. It's a messy little molecule to make. And so part of the problem with this, even if they could make this every day, and even if it was stable, which it probably wouldn't be, these molecules are just too darn expensive. So some of the challenges, the molecules are very expensive.
They're difficult to process because those single molecules that I was mentioning are not soluble generally. The polymer may be soluble, but the small molecules usually are not. So you have to evaporate. So it's as hard to process as any other evaporated thin film, which makes them expensive and they have limited stability. So we're really looking for something with a wider energy gap. These materials have a relatively small energy gap. We're really looking for something with a bigger energy gap than they have. So where do things stand? We have good narrow gap devices. You can make a very good 1.2 eV gap solar cell out of silicon. You can make a pretty darn good narrow gap cell out of copper diselenide. Both of those would be good enough for the narrow gap side of the cell. Mid-gap cells, we've got a demonstrated technology in cadmium telluride. We've got some success in organics in the mid-gap range, but these energy gaps in the mid-gap range are only useful for single junctions or triple junctions. You can make a triple junction by having a much narrower gap cell underneath and a wider gap on top, but at the moment, you're not going to make a tandem junction cell that's really great out of those two. The ideal tandem gap cells have about a 1.2 eV gap combined with about a 1.7 eV gap. So that's what we're shooting for. And the narrow gap materials cover the 1.2 eV part pretty well. All right? So there's some promising wide gap devices demonstrated, but there's a lot of work to be done. Current tandem records, excluding the 3,5 materials, so never mind the space-type applications. Perovskite silicon has achieved about a, 33.7% efficiency in 1 square centimeter, so it's not a very big device. If you make it much bigger, go to 258 square centimeters, you lose about 5% efficiency. And that's not enough to make a solar module either, because solar modules are thousands of square centimeters, tens of thousands of square centimeters. Perovskite devices have gotten to 29.1%, but notice that this is 0.05 roughly square centimeters. That's a tiny little device. And they get worse when you make it bigger, so here's 1 square centimeter and it's down to 28%. There's been a perovskite device made on copper and gallium diselenide that got to 24%, which is respectable. And then for reference, there were old amorphous silicon triple junctions, which only got to 14%. So that's from latest Martin Green solar cell efficiency tool. So I talked to some friends at one of the solar companies, and I said, well, what would you guys like the Mexican research community to work on? And they said, well, first of all, think about technology readiness level and work on something that's down at the bottom here where it's more fundamental research. Unless you're really good at doing manufacturing. If you're good at doing manufacturing, sure, work on some applied technology which is well understood and try and make it better, faster, cheaper. So start with something with a low technology readiness level. Single junction devices are more in the let's manufacture this range. Organics, alternate wide gap materials, and so forth are probably the best opportunity for that situation. Novel materials, I still think it would be interesting to look at things like the 2D transition metal dichalcogenides, oxides. It's hard to find an oxide with a low enough energy gap. Cadmium, zinc, magnesium type compounds, and so forth. So that's a little bit of an introduction to where I think we are and where I think we need to go in solar. I'll be happy to talk about your particular ideas with you if you're interested in this. And I'm happy to talk about my research, which is mostly on copper-gallium diselenide. And it's, so I'll be happy to chat about my stuff with you if you're interested. But this is where I see things going. So with that, thank you very much for your attention, and if there's time, I'll be happy to answer any questions.
real technology for the community here, making electronic grade silicon. You know, if you look at the cost point for electronic grade silicon, just the starting material which you're going to put into your crystal growing machine, that can represent a significant fraction of what you can afford to spend making the stupid modules. And so, you know, glass, electronic grade silicon, polysilicon, making the cells and shipping the cells around somewhere else to be manufactured, making the polymer encapsulation. There's so many opportunities for this. And the solar insulation here, the sunlight is so good that it's an opportunity for the country. You know, again, if I could talk to the leadership of Mexico, I would say this is a security issue here for your country. Make your energy here, so you don't have to depend on anybody else for anything. Of course, you've got good hydrocarbon resources here, but make solar modules here, deploy them, and make energy. And if you can make enough energy, sell it to the United States. You know, there's a lot of opportunities. So I think this is a tremendous technology to look at in Mexico. Oh, thank you, Doctor, for the speech. I have a question. You mentioned the concept of reliability. So the question is, what kind of electric test and maybe environment test do you prefer to know if a solar cell is reliable to last 20 or 30 years? So that's really challenging. The community has spent a lot of time thinking about that. So typically what you do is that you will run your solar cell or solar module under, let's say, 80 degrees C and 80% humidity, and see how it degrades. This is so-called accelerated lifetime test. So you run it under more extreme conditions and you see how long it lasts there, and then you try to project back. And so all of the big international testing laboratories, like the National Renewable Energy Lab in the US and so forth, they spend a lot of time trying to figure out, how can I actually do what you just asked about? And it's not easy. And the best you can do is you can say, I did an accelerated lifetime test in the lab that maybe lasted a week or two, and then I compared that to a module out in the field and looked at it for a year or two, and I said, okay, I think maybe a year or two corresponded to the first 10 minutes of my accelerated lifetime test. So 2 hours of accelerated lifetime test should cover, or 2 weeks of the accelerated lifetime test should cover the whole lifetime I need. And then you cross your fingers and hope, because nobody has really had solar modules in the field for 30 years yet. There are a few that are getting there. But basically, the technology has advanced so much in the last 20 years that there's actually no real installed lifetime that you can refer to. You can get pretty good statistic already on things like junction box failures, where the connection to the actual module falls off. So you can get some things like that, but the lifetime of the cell itself is very difficult to measure a long time. Thanks for the good talk. I have a question related with the use of tandem solar cell. You talk about lower material, silicon, and lower bandgap material. What about the use of germanium and try to use the infrared in the tandem solar cells? Is interesting not? Germanium has too low an energy gap, so you don't get enough voltage out of it. I have in my tutorial, I actually have a chart of the efficiency of tandems, and that 1.2 and 1.7 EV gap is pretty much the optimum that you can get out of a tandem. So germanium is used. It's used in 4-junction cells, where you have a germanium cell, then you have about a 1 EV gap cell, then you have about a
I don't know, 1.6 EV gap cell and then about a 2 EV gap cell or something like that, I don't remember. But the 4 junction cells do use germanium. And it's great. Germanium has its own problems, but it's a perfectly reasonable material. It's used with the 3.5, so the ultra high efficiency cells all have germanium as a substrate. And another question. Actually, in heat solar cells and other technology, we are using amorphous silicon films. What do you think about the stability of this film, thinking in that we are expected solar cells that are more than 20 years, 25 years? Do you think that it can be stable for all this time? I would be rather worried about that. There is some evidence that the HIT silicon modules do degrade. They do have some stability problems, probably related to the amorphous silicon, probably the same Stabler-Wronski effect that got in the way of bulk regular amorphous silicon modules. So HIT cells are really neat. That is such an elegant contact. I just love the concept, but you still have to think about this Stabler-Wronski degradation effect and can you get the hydrogen to stay where you want it? So yes, I would be worried about it. There are HIT modules that have been out in the field for a while, so there's some idea of how they will perform. But I would certainly be worried if I was an investor. So, unfortunately, we are a little bit late to the program. So we want to thank Dr. Angus Rockett for the very interesting talk. And you are free to contact Angus. We'll be here a couple more days. Thank you, Doctor. All the week. Doctor. Bye. Well, we're gonna thank Professor Angus Rockett for his talk. We're gonna give you the certificate and some chocolates for having a Queremos informar que vamos a tener un pequeño break de música aquí para que se relajen antes de que empiece el trabajo con los posters, para que estén aquí disfrutando ¿Qué les pareció? de la música. Alguien dijo actually, Para como que actualmente. la Alguien dijo organización en México está actually y yo, ay, y luego todavía alguien más pregunta que por qué no se usa el germanio. Y en una diapositiva venía que porque era un material raro. Y luego caro, ineficiente. Ah, exacto, o sea. Caro e ineficiente. Creo que alguien no puso atención, hizo una O no entienden inglés, dijo Quachon. Pero actually exactamente no es. ¿Y cómo dices actualmente, pues? No sé, pero actually no, güey. Actually, de hecho. Me gustó que encontraron términos sencillos. A ver, pendejos. Fíjate que no me parecen términos tan sencillos como para que la gente que ni sabe se aburra, pero no son tan complejos como para que los que apenas estamos iniciando no entendamos nada. En efecto, mi estimado. Está bastante bien balanceada, me gustó. Yo, o
sea, el lenguaje lo intentó perfectamente, pero en cuanto empezamos a hablar de Pues sí, mi cosas de pinche ciencia, O sea, el inglés viene con el color de piel. claramente. ¿Por qué no le ponen agua? El agua transmite la electricidad, Hay que guardar esto para el blog. Pasó el rector y Chevo le dijo, ¿por qué no me dices que el rector? Él le tiene miedo a mi mamá. Ya no nos quedamos de acuerdo y me vine por el Vamos a comer, yupi. Bueno, estoy de arriba. Pero ese de la mujer. Pero del otro lado no están de los dos. Pues sí, pendejo. Oye, ¿por qué no hay un baño aquí debajo de las escaleras? Mientras ustedes van a los chinos, yo me como mi burrito. Oye, si no te ponemos Por eso, o sea... No, pero vamos a un restaurante para que se salga a comer de algún lado, no traigan. ¿Qué tan necesario es comer para ti, Martín? Pues mucho. ¿Tienes un burrito? No, oye, ¿cómo? Ah, bueno, ¿no los vas a calentar? Los calenté desde las... Cuando me vine casi, literal tienen 1 hora. Y ahorita... ¿Una hora? ¿Cómo va a tener 1 hora? Bueno, ya son las 12. 11:30. ¿Y tan 11:51. ¿Tan tímido? Nunca has estado en el campo. No. Hay unas pizzas a 99 pesos enfrente de Catedral, Martín. ¿Qué? Hay unas pizzas a 99 pesos enfrente de Catedral. Pues vamos. A 99, pues compramos una para todos, güey. ¿Qué? Estas madres se deben de dar diarrea. ¿Qué cosa? No sé, pizzería de horno, pizzería de horno, güey. ¿Lo pueden tener? Espérate, la Zacatecas se ve muy raro a esta hora. ¿Por qué? Se ve muy raro. Porque traería problemas. Parezca. También conmigo, pinche vago, güey. Tu amiguito. Pero es un chavo. Que faltan ayer te encontrábamos, Coco, en una banca. Sí. Un Te vagabundo. encontramos a ti y a mí. Güey, es que encontramos a un vagabundo en una banca con una guitarra. Huevo, este güey. Pero es no que, güey, dormido, güey. sí. Puta envidia. Entonces, mientras ustedes van A ver si la oferta nomás será los domingos.
opinan de que hay una camioneta en el estacionamiento de motos? La última vez se llevaron el carro de mi mamá. Estaba viendo a ver si se veía mi moto, pero no. Esa camioneta de mierda tapa todo. ¿Cómo te caería grabar la catedral por dentro? ¿Ah? ¿Cómo te caería grabar la catedral por dentro? No sé, o sea, ¿crees que es un buen contenido? No. Capaz si te lo bajan por derechos de imagen. Puede ser. ¿Que no sabes que el peatón tiene prioridad? Estaba comiendo. Ay. Me parece que sí. Güey, ¿estás posando, güey? ¿Qué? No, pues no te he visto. Yo no, güey. El camino más derecho de Zacatecas, güey. Literalmente. ¿Qué? El camino más derecho de Zacatecas. ¿Quieren que los llevemos por un lugar bien culero? A ver. ¿Dónde? Ya fue el número de la ruina. Ya nada te sorprende, sí. Jueves y domingo. No, es que pinche experiencia maravillosa. El puente. No, adivina, se equivocó. Dice jueves y domingo, Pixos son 99 pesos. ¿Dura cuánto? Pues que pregunte ese güey, ese güey se equivocó. Hay descuentos en medidas, güey. ¿Es Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya vale el pinche título, güey. Pregunta si lo de los títulos. Sí, dice jueves y domingo, ¿qué crees? Pregunta cuánto cuesta hoy. Pregunta tú, pues me da pena. Oiga, y si me ¿O las dos? ¿Qué pasó? Que para pizza todavía no tienen, que no se calienta el horno hasta la 1, pero que allá al fondo tienen otro restaurante de comida mexicana con enchiladas y cosas así. Si se les Pues, antoja. ¿vamos o quieren? ¿Si quieren ir? Pues, Se les antoja. te- Si se te antoja, pues vamos. pues vamos ya. Vamos. Sí lo vamos a pasar, ¿eh? Pásale, sí, es del otro lado. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es? Ah. Ahí está lo que está. Buenos días. Bienvenidos, ¿nos acompañan a Balcones de la Revolución? Ah. Miren, tenemos dos restaurantes, el de Balcones que es este y Gentes, nada más que Gentes abre hasta la 1. Ah, sí. Entonces sí vamos al otro. Al otro, ¿por qué? Sí, ¿Y esta es la cartilla o no? Sí, no supe. Sí, ¿no? Mira. Balcón de los. Mira. ¿Qué? Antojitos, Ah, desayuno. Gracias. Se llaman municiones extras porque se llaman los balcones de la revolución. Mira, bebida para los generales. No puede ser, güey. Güey, voltea. Directo del gallinero. Voltea, güey. Pero no es un donde. Ah, no sé. Pero no vas a encontrar un restaurante mucho más barato en el centro. Voy a agregar un huevo por $11. Me dan más un huevo.
Oye, rey, pues yo creo que pedimos un huevo para cada quien. ¿Qué? Postre, yo me pido un postre. Lo más barato es 59 pesos el arroz con leche. 59 pesos arroz con leche. Es lo más barato que hay. Bueno, yo tengo 11 pesos. Para el camión. A ver si... Sí, mamá. Soy ese, pero sin ser un burro. Es un burrote. ¿No estaba el amigo cagadito, verdad? No, no estaba cagado. Tengo unas copias de mi... ¿Dónde? ¿De qué? Ya tengo la curva. La de... Tengo como 7 copias de la credencial de la curva. Ah, güey, pues hay lugares baratos. Estamos más acá. Ah, sí, no, también hay uno. Güey, acá hay un lugar de donas y varios por la calle de abajo, hay un restaurante bien barato, 50 pesos, 8 tacos. Son de perros. Son de papas, güey. De la pelaste, güey. Mira, güey, aquí hay... ¿Cómo se llama esta cosa? Aquí hay sushi, para que es sushi, hay un chido de café, sándwiches y... A ver, Martín, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Habla con él. ¿Cómo ves, papá? Esta ruta pasa por enfrente de la casa de mi papá. Lo deja aquí, güey. Y el cabrón se viene de su mamá desde las 8. ¿Qué tiene, güey? Acompáñame si me voy a comprar dos anillos. Están peleando porque no saben dónde está la locación. Qué bueno que ya no se enteraron. Qué bueno. Martín, ¿por qué grabas todo? O sea, ¿cómo ¿no se te está quedando sin memoria? Ya pasé una memoria a la computadora. Ahorita me quedan como 30 minutos de grabación. ¿Y de aquí a las 5 lo haces con 30 minutos? No, pues los voy a volver a pasar a la computadora. Oh. ¿Y qué haces si en lo que estás pasando pasa algo muy... Sí, muy chido. Muy chido. Y no lo grabaste. Ahí ya no se va a poder hacer. Santo encontró un lugar muy barato, pero abre la una también. Tanto no tenemos nada que hacer. Ah, es cierto, no acá. Güey, este pendejo. Dijo, el Oxxo está lleno de centros, güey.
Porque dice teleférico, por eso lo digo. No te dejes llevar. No te dejes llevar, esto nos va a llevar un laberinto. ¿En serio? Oh. Genio. Ya te cagaste, ya te miaste. Ya, satisfecho. Anda, anda. Anda. Que dice que las eclosiones son huevitos que son huevos. Anda. ¿Verdad que el negro de la mañana puede estar muy chido? Oye, Martín. ¿No siempre como quitar el video de ¿Qué? Tienes desmonetizado el video cuando digo negro. Nah. No, mejor dicho, no le metí un strike. No. ¿Dónde decías? Acá. ¿Dónde? Literalmente a tu izquierda. Ahí. Oh, Cabrón, literalmente tienes el... Cabrón, cuando se la pasan hablando de negros. No, sí, pero nunca no mames, ¿a poco sí? Chevo. Ropa y caleta. La regreso por aprender. Ahí está bien padre. Me dan fotos de ellos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Está cerrado? ¿De qué crees, Martín? No sé, lo mejor acá. ¿Qué es ahí la puerta a la derecha? Pues los demás se supone que aquí están abiertas. Vamos a ver bien. No entiendas, estudiantes. Ay, ¿qué pisaron? Esta madre se cayó. Pienso que arriba está todo ese centro de con unos páginas. Que es buena dona. ¿A qué te sale? ¿A qué te ¿Es suena? italiana? ¿Ya tienen servicio? Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Ahí. Bueno. Buenas tardes. ¿Va a ser para aquí o para llevar? Para aquí. Sí, ¿no? Sí. Sí, para aquí, por favor.
mí va a ser uno de abuelita y una platanera. Pues ahorita no tengo, es que no tengo plátano. Ah, Igual ya. te la puedo poner con fresa. Sí. ¿Sería todo? Sí. ¿Puedo Listo. tomar así? Sale, gracias. ¿Podemos juntar un par de mesas para...? Sí, adelante. Por un momento casi me pego con perdón, güey, por verlo de los güey. ¿Qué, güey? Por eso, ya no vayas. Que no habías pasado ya de 47, güey. ¿Te hice mal? No. ¿Y qué los ejercicios que nos Creo pidió? que Chivo me preguntó la semana pasada que arriba le dije 30 y algo. Y sigo yendo en 30 y algo. Nunca me he aguantado. Es que llegó más, güey. Las tareas del mar. Llegó las tareas y ahí. Si le entendieron con eso. A ver, miren, el año pasado lo puse ahí fácil, pero si quieren mis pendejos. Yo puse mucho de ustedes. Ni un número les puse para ver qué hace. No, sería un número, 30 grados. Me resistí el numerín. No mames, chavos, sí me canso. Los puso 30 grados y creo que se cancela. Sí, ¿verdad? En la ángulo, güey. Para ese electrón. Sí, para el electrón a un ángulo teta de 30 grados. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? A lo mejor que la velocidad tangencial tenía que ver mucho de raíz de uno. Es algo que se tiene con tu doctorado, güey.
¿Qué, yo qué? ¿Vienes grabando, no? Sí. ¿Pero vienes grabando el piso? No sé, quizás. Ok, ya lo subí. Yeah. ¿Qué diferencia entre panificadora y panadería? Chavo, ¿qué diferencia entre panificadora y panadería? ¿A dónde vamos? Ah, no, te veo. Sigue el mismo, ¿no? Desde cuando son todos, güey, de hecho. Pues dile, chivo, que les vas a enseñar. Actually. Excuse me. Oye, chavos, ¿no me regalan un pesito para comer, chavos? Ayúdenme, chavos, con un pesito, chavos. Chavos, ayúdenme, chavos, con un pesito. Ayúdenme. Ayúdenme, chavos, con un pesito. Bueno, gracias. Siempre te... Estás bien pendejo. ¿Qué pedo? Le ayudé, ¿no? Güey, ese güey se viene a drogar con esos 10 pesos, cabrón. No mames, que está tratando de comer. ¿Quieres tomar vino? No, vas a manejar, ¿verdad? Bueno, si querías vino, ahí. Ahí vino, mira. Disculpa, ¿no tienen platos? Perdón, no los vi. ¿Qué? ¿Quieres? No. No, ¿no me ayudas? A ver. Gracias. Son más fuerte y toca la comida. Órale. ¿Vas a agarrar vino? Agarra vino. Hay que agarrar vino, Martín. Mira, este pendejo sí. Ay, ay, ay. No mames, le va a dar a Manuel. Manuel se va a poner pedo. No mames, si lo estás oliendo. Me olvidé de vivir. No hay vino, güey. Joven cae desmayado de la camión de Calera. Joven alcoholizado se sube acá. ¿Vamos arriba? No nos van a dejar con eso, ¿verdad? No. Acábenselo. ¿Tú qué quieres?
ya, ¿verdad? Tuya. Ojalá, güey. ¿Van a ir a la California? Falsa felicidad, güey. Oh my god, bro, dice. Oxigénalo, güey, como Brian. Yo no escuchas pinche sonidito, güey. Voltea a ver a Brian y está con su pinche botellita de agua. Sí, oxigénalo, güey. No, ¿No les da pena verse hambriados, güey, y agarrar cosas? Sí. Ah, puta madre, les iba a pedir que agarren algo para mí, güey. Me da pena, güey. ¿Qué quieres? ¿Te da pena? Ni está grabando, mamón. Está grabando. Está Se apaga la cámara, estúpido. Se apaga la pantalla, güey. Ah, güey, yo con mis compas en secundaria grabamos vlogs con una GoPro, güey, cuando fuimos a un parque acuático, güey. Y los subimos a YouTube, güey. Creo que se borró el canal. Pero bueno. Ya, unos pendejos, güey. Te voy a explotar. ¿Me vas a explotar? Decisiones de esas vergas, güey, de poner la mano en la cabeza. ¿De esas vergas? Sí. Realmente. Güey, ¿y Aldo? ¿No viene así? No. Pinche Aldo. ¿Quién sabe, güey? Igual le dijeron que no viniera. Ah, cabrón. Ahí arriba también. Los gafetes, güey, que se pegan. Vamos a ver aquí. Son los que Vamos se acaban el vino. Exacto. Yo creo que sí, güey. Eusebio está tomando vino. Como el gran pendejo que es. Eso no se hace en horario de clases, niño. Tienes que ser mayor de edad. Soy mayor de edad, güey. Oye, niño, ¿y tu papá? Está viendo un póster que no sabemos qué dice. Y así que imita, ¿no? Imítalos. Si ustedes revisan la literatura, hay muchísimo de esto, pero para conductores. Para visitantes no, porque lo único que hace el arco es lugar de atravesar el estómago, le da la vuelta. Simplemente no le hace nada. Entonces, lo que sí uno puede físicamente agarrar solamente una cerámica, tomamos un canal, quisieras un canal, una línea de grafito, le colocamos un electrodo en la parte de arriba y otro al lado. Lo que hace el arco es justamente darle la vuelta, hacerlo, pegarlo, que se quede pegado al material y sigue la línea de grafito. Ya no hace que se dé la vuelta, ya no brinca, no hace nada, se queda completamente en la misma posición. Ya le podemos colocar para arriba, hacer que la pieza o doblarlo y hacer que emita. Es suficiente, tiene suficiente energía para necesitar los átomos y los iones. Los iones son los de línea continua. ¿Por qué? Ya lo tenemos, ya sabemos que podemos respirar óxidos, está muy bien. Tiene muchísima información que todavía tenemos que analizar. Pero luego lo que queremos hacer es hacer mezclas. ¿Sí? Ver si podemos de las mezclas rescatar qué proporción de material tenemos dentro de las mezclas. ¿Por qué? Porque si podemos hacerlo, si solamente vemos el espectro, nos va a decir, sí, hay material, pero no sabemos cuánto hay. No nos sirve para un análisis de piedras raras o de materiales. Si lo analizamos con el nitrógeno nos queda así, y sobre el oxígeno nos queda así. Rescatamos hasta cierto punto nuevamente cuánto la mitad del degradado. Entonces ya con esto, con el código que hicimos en MATLAB, ya podemos rescatar cuánto la mitad del Lantano ya es una tierra rara, ya no sirve para tierras raras. Esto ya podemos llevar a una mina o estemos en el poder determinar cuánta tierra rara tenemos, qué es el mantenimiento de tierra rara. Pueden estudiar contaminantes, pueden estudiar, bueno sí, específicamente cosas más relacionadas o cerámicas. Lo que se puede hacer, que es como resultado de esto, es colocar enfrente un sustrato, dado que esto se volatiliza debido al plasma, se genera una capa de material y podemos generar partículas de óxido. La necesidad de magma que para presión láser. Es lo que estamos haciendo aquí. Aislante de cerámicos, algo que no conduzca. Porque si tú le pones algo, si le metes algo que conduzca, está muy hecho. Hay un comercial, se vende. Pero para cerámicos, aislantes, no hay nada. Nada. Porque lo que hace
plasma, hay otras técnicas que puedo hacer ahí. Lo que hace el plasma es dar vuelta y simplemente brinca. No ignora el blanco. En el blanco. Eso sí me interesó. ¿Estaba interesante? Sí, estaba interesante. Sí. Más que nada por el arco eléctrico. Y porque pues si lo haces, si lo puedes hacer con óxido y nitrógeno, es increíble. Si lo puedes hacer con otros compuestos para lantanos. Hasta ahora no sabía ni siquiera si se podía hacer. O sea, yo pensaba que también otros métodos para saber la pureza del lantano. Claro. La verdad sí. ¿Cómo Aunque este tampoco lo compré. Eso está bonito, como que tiene un color. Caracterización de la espectroscopía. Ah, mira, esto es lo que hace Rendón, espectroscopías. ¿Qué hay? Son las celdas solares. Lo mismo. Son como las capas para absorber los diferentes tipos de luz. Pues es lo que venía en el... Es lo que nos acaba de explicar, ¿no? En el gringo. Cantidad de AGP, no, es AGP, para el, ¿qué era el IN? ¿El iridio? No, el iridio, no me acuerdo cómo se llama el IN, alio, astato y sergio. Mira, esto es lo que te explicaba. Ah, no, se lo expliqué a Paco. ¿Sí? ¿Qué? Entonces básicamente lo que te están explicando ahí es el, ¿cómo se llama? El centro unitario, ¿no? Que se llamaba esa cosa. ¿Cómo se ve estructuralmente una centro unitaria? Es un chocolate. En efecto. Bueno, no hay nadie.
interesante. Un póster que se vea acá bonito. Y vacío. ¿Era nomás? De la luna. De la luna. De la luna. La luna es como la hermana mala de física, pues fueron todos los profes que se pelearon. Ah, ya, verdad, ya me acordé. Déjale que estos cabrones, espera. Sí, quién sabe, no sé dónde quedaron. Yo vi el uniforme. Probablemente fueron al baño, así que vamos a ver un póster tuyo. Pues aquí en el centro. ¿Cuál te gusta más? Este, ¿no? Parece que es un poco más interesante. Estamos trabajando en estos nanómetros, es un láser rojo. Mandamos luz y se refleja. Aquí la reflexión la podemos detectar. Entonces variamos el ángulo al que mandamos esta luz y se genera aquí en nuestras capas lo que se llama un plasma superficial debido a la luz que le estamos enviando. Este plasma superficial es muy sensible a pequeños cambios en esta capa o esta última capa donde estamos colocando sangre con diferentes concentraciones de glucosa. Entonces lo que hacemos es cambiar la concentración y se va moviendo el espectro. Y así sensamos diferentes concentraciones desde el rango normal hasta un rango pues bastante alto de 342 miligramos por decilitro de concentración de glucosa en sangre. Es más o menos lo que se detecta con otros métodos desde rangos bajos hasta rangos altos.
tenemos poquito movimiento del sensor, o sea, todavía no tenemos sensibilidades tan altas. Sí, lo que queremos es hacer cambio aquí en los materiales que componen nuestro sensor para que todavía se recorra más y sea más sensible a pequeños cambios en la concentración de gustos. Estuvimos haciendo unas pruebas y cuando aumentamos el número de capas de nitruro de boro hexagonal, sí nos aumenta la sensibilidad, pero todavía se recorre. También hicimos pruebas con diferentes números de capas de grafeno y luego la combinación. Dejamos fijadas en 3 las capas de grafeno y cambiamos las de nitruro de boro hexagonal y luego dejamos fijas las de nitruro de boro hexagonal y cambiamos las de grafeno y vemos cuál combinación nos aumentan más los parámetros de desempeño del sensor. ¿Y qué cambios han sido los más significativos para aumentar la Ahorita lo que encontramos es el nitruro de boro hexagonal, sí nos aumentan más los parámetros que cambia del grafeno. Lo que ahora queremos hacer es cambiar aquí otros materiales diferentes para hacer que esto se recorra. Que se recorra mucho más. Sí, lo que pasa es que el cambio en las propiedades ópticas es muy pequeñito. Entonces sí necesitamos materiales más especiales. O también habíamos pensado en lugar de nada más colocar una capa de oro, ponerle 2 o hacer combinación oro-plata. También hemos visto de este tipo de sensores combinación oro-plata. Vamos a ir empezando apenas en esto. Son los primeros resultados de hecho con este tipo de sensado. Pero sí, no es tan sencillo porque el cambio del índice de refracción es muy pequeño, entonces se mueve poquito. ¿Ese trabajo es de aquí de la universidad? Sí, yo trabajo en la unidad académica de ingeniería eléctrica, pero estoy también colaborando con los doctores de ahí de la unidad académica de ciencia y tecnología de la luz y la materia. Es un trabajo en colaboración con ellos. Para saber más o menos a dónde acercarnos, porque nosotros somos estudiantes de física. Entonces, para que esto que nos interesa de óptica, por ejemplo, saber más o menos con quién acercarnos. Sí, el doctor Jesús Madrigal es como el líder del grupo de investigación y nosotros tenemos ahorita ya 3 estudiantes que están trabajando con este tipo de sensores. Una de ellas pensé que era ella. Una de ellas está trabajando cómo censar, pero en lugar de glucosa, ella está viendo cómo diseñar un sensor de este tipo muy parecido, pero para detectar contaminación en agua. Entonces, como cambia el índice de refracción, cambia la configuración. Entonces, sí tenemos trabajo, empezamos, pero nuestro objetivo es llevar esto, que esto es un modelo teórico, llevarlo a la práctica. Tenemos la ventaja que este tipo de sensores no son tan caros de implementar porque no tiene los grandes maquinarias, es un láser y un detector de datos. Es un dispositivo muy sencillo. Nada más queremos encontrar la combinación adecuada de los materiales y empezar a hacer. ¿Y en qué semestre va? Apenas es tercero, pero nos interesa mucho esto de los materiales y bueno, hicimos este de óptica, que es la materia que vamos a cursar el siguiente semestre y nos interesa mucho. No, sí, cuando gusten ahí estamos. Ahí en Lumar, la Lumar, porque el nombre está muy alto, Lumar. Ahí estamos trabajando. Y yo estoy trabajando también en ingeniería y algunos estudiantes también son de ingeniería y ahí estamos. Las colaboraciones. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Gracias. Mucha gente de la Lumar. Sí, Puch, ¿será que tendrá uno de aquí? ¿Tendrá un póster? Todavía no hay un proceso impulsado. Porque quizá a lo mejor hay que encontrarlo, ¿no?
Gracias.